¿Cuál es la situación actual de las trabajadoras sexuales en España? Pues a partir del 27 de mayo, que el Partido Socialista Obrero Español presentó una proposición de ley que han denominado, para acabar, para abolir la trata con fines de explotación sexual. Nada más lejos de la realidad, evidentemente son puras buenas intenciones. Lo que el PSOE está proponiendo como abolición de la prostitución, como si eso fuera posible por proposición de ley, del consentimiento de las trabajadoras sexuales no importa, somos todas declaradas víctimas. La situación, evidentemente, las compañeras se están movilizando, nos estamos movilizando todas, estamos también movilizando y llamando la atención a todas aquellas feministas, aliadas, pro derechos, que den un vistazo a esta situación. Sabemos que la criminalización del trabajo sexual y sobre todo la criminalización de terceras partes, como pueden ser los clientes o pueden ser nuestros lugares de trabajo, como feministas creo que es muy peligroso utilizar el Código Penal para evitar situaciones que pueden ser evitadas con medidas de justicia social, como es los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales en toda España. Bueno, el sindicato OTRAS, la mayor victoria que ha podido conseguir es que el Tribunal Supremo de España haya reconocido finalmente su existencia, que no se obligó a que se desinscribiera, no se anuló el registro. Esa es para mí la gran victoria del sindicato, que simplemente tenemos esa herramienta para poder luchar contra los abusos laborales que siempre van a haber, siempre van a existir en cualquier relación laboral, en cualquier relación desigual, simplemente porque es la naturaleza de las relaciones laborales, y precisamente los sindicatos se han creado históricamente para luchar contra estas inequidades. Otro de los logros, a pesar y previo a esta sentencia del Tribunal Supremo Español, fue el poder coorganizar junto con otros colectivos de trabajadoras sexuales el crowdfunding, una recaudación de fondos de emergencia durante la pandemia. Se logró entregar a 350 compañeras de todo el Estado español alrededor de 100 euros en efectivo, cosa que no estaba dando nadie en el medio de una pandemia, cuando no se tenía acceso a ningún tipo de ingreso. También se hizo hicimos reparto de comida durante ese periodo, sobre todo durante los 3-4 meses de confinamiento más duro, más severo, y que vimos abusos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre todo hacia las compañeras trans. El hecho de poder servir a nuestras compañeras en un momento de emergencia, aunque un sindicato no es su función, pero sabemos que nosotras tampoco somos un sindicato al uso, y nos decidimos emprender esta acción porque era lo que había que hacer, era lo necesario y era lo que nos estaban pidiendo las compañeras. El anhelo es que se nos escuche, que se nos pongan en las mesas de donde se toman las decisiones, que se dialogue con nosotras, que no se nos tome como si fuéramos menores de edad, que no sabemos, que no tenemos ninguna agencia sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería el primer anhelo que hasta el momento no se ha cumplido. Y el segundo anhelo, por supuesto, sería la decriminalización del trabajo sexual, conforme a las trabajadoras, poniendo en el centro nuestras necesidades y nuestros problemas, para que se legislen, para que los podamos resolver. Y ese es básicamente el anhelo, ¿no? Esa decriminalización, que puede tomar mucho tiempo, pues quizá nos tome más tiempo, pero estamos en ello.